Bienvenidos a Mentes Positivas, su nuevo podcast favorito. Sumate a esta gran comunidad que crece día a día. Te invito a escuchar todos los episodios de la temporada en Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Overcast y todas las plataformas digitales. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento estén escuchando esto. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Y bueno, hoy vamos a hablar un tema, como ya les venía diciendo en el episodio anterior, empezar a hablar algo también de lo que es la economía y bueno, cómo influye, ¿no? En nuestra vida. La economía influye mucho en nuestra mentalidad, las mentes positivas y todo nuestro entorno, porque hasta creo que más de uno le puede pasar que por plata se termina peleando la gente, ¿no? Creo que hay 1000 casos de gente que le prestó plata a un amigo, un familiar o no se la devuelve o siente cosa de pedirle la plata, se terminan peleando o se dejan de hablar. Mil cosas. Así que bueno, un poquito de esto vi un artículo en Infobae, en la parte del Infobae económico, ¿no? Disculpa que me estoy tomando un matecito. Obviamente me lo estoy tomando solo, porque estamos en cuarentena. Para el que lo escuche más adelante, después a este podcast, seguramente, ojalá y Dios quiera ya haya pasado todo y vuelta a la normalidad. Pero ahora estamos en cuarentena y bueno, se volvió a extender 2 semanas más. Por lo pronto, vamos a continuar y voy a hablarles del tema de este artículo que hablaba Infobae y que la verdad que me llamó la atención y en parte yo por ahí puede salir el título de acá. Es que en sí el título es ¿y si la Argentina dolariza otra vez su economía? Esto es el título, ¿no?, que ponen ahí en el portal de Infobae económico. Entonces yo lo encasillaría, ¿es positivo dolarizar la Argentina? ¿O es positivo que dolaricemos la economía argentina? Por ahí, ¿no? Podría ser el título de este podcast. Ahora todavía no, recién estoy empezando a grabar, no puse el título, no puse nada, así que vamos a ver qué surge de acá. Bueno, les voy a comentar un poco lo que dice acá el artículo, que me parece muy interesante. ¿Y si la Argentina dolariza otra vez su economía? El final de la convertibilidad argentina terminó con resultados negativos, principalmente debido a los resultados que entregaba la balanza comercial. La historia existe para aprender de los errores. Entonces acá es como que me habla de algo negativo, pero también me dice que no es tan malo, puede ser positivo pensar en dolarizar Argentina, pero aprendiendo de ciertos errores que nos marcó el pasado, ¿no? Que más de uno que tiene un par de años más pudo haber vivido. Bueno, acá ustedes no están viendo, pero veo una foto de Domingo Cavallo, un ex ministro de Economía nuestro, que bueno, está bastante grande ya. Sigue esto y dice: desde 2002 al día de la fecha, el peso argentino perdió un 99% de su valor frente al dólar. Habiendo dicho eso, se puede comenzar a hablar de por qué dolarizar la economía podría traer la tranquilidad y la estabilidad económica que Argentina necesita. Abro paréntesis, opinión mía. Y la verdad que el argentino, pese a lo que pese, yo no sé por qué y no sé en qué momento. Capaz que fue en este momento, en la década del 90. Pero es como que el argentino vive y piensa y todo por el dólar. Que igual más allá que eso es el pensamiento argentino. Yo veo que hay que tratar de trabajarlo y mejorarlo. Porque por más que nos dolaricemos, vamos a tener inflación igual. O sea, el breve ejemplo que está es cómo piensan positivamente o no, cómo creen en su país, en su poder, en su economía.
Más allá que ahora es una crisis mundial, así todo sigue siendo una potencia Estados Unidos. Y lo vemos, pueden verlo, no sé, en los noticieros o en cualquier otro lugar, que Estados Unidos, la gente fue al supermercado o algo y sigue igual, por más que esté en crisis o lo que sea, sigue el mismo precio que valía antes de la cuarentena, por así decirlo, no sé, una gaseosa, un refresco. No voy a nombrar ninguna marca, ¿no? O un, no sé, el kilo de pan vale lo mismo. En cambio acá se aumenta constantemente todo. Es nuestro pensamiento, por eso hay que tratar de mejorarlo, ¿no? Bueno, como les veníamos diciendo, continuamos con lo que dice este artículo y decía: antes conviene analizar el contexto histórico. En el año 1989, la inflación anual promedio local fue de 3.079%. O sea, escuchen, ¿no? La hiperinflación. O sea, yo la verdad que no era chiquitito, no tengo conciencia de eso. Mis padres seguramente sí lo vivieron, pero es algo impensado. Acá no estamos matando que el 40%, que hay el 30%, no, que este año va a ser lo peor del 60%, y en ese momento es el 3.079%. Era terrible. O sea, viéndolo positivamente, estamos mejor ahora que antes. Siempre no tratando de pensar un poco en positivo. Ya sé que es difícil, son crisis, una crisis mundial, pero retrotrayéndonos y viendo ese panorama de 3.079% de inflación, ahora estamos 1000 veces mejor, me parece. Es una mera opinión, ¿no? Bueno, sigo con el artículo. Los precios de un año al otro se multiplicaban por 50. En 1990 no fue mucho mejor. La inflación anual promedio fue del 2.314%. O sea, bajó un poco, bajó como 700 puntos. O sea, estábamos en 3.079, bajó a 2.314. A comienzos de 1991, el gobierno de Carlos Menem se centraba principalmente en cómo resolver el problema inflacionario. Finalmente, a partir de una propuesta de Domingo Cavallo, quien les mencioné antes, el ex ministro, se aprobó la ley de convertibilidad. Más de uno lo habrá escuchado o habrá sentido en algún momento de su vida. El principal objetivo de esta ley era devolverle la convertibilidad a la moneda nacional. En este sentido, se eliminaban los controles cambiarios y el austral, estamos hablando ya de la otra moneda, ¿no? Ni siquiera pesos. El austral pasaba a ser libremente intercambiable por otras monedas. Obviamente, esta ley le impedía al Estado incrementar la emisión de pesos sin el correspondiente incremento de los dólares en las reservas. O sea, era algo equitativo. Es decir, la capacidad del Banco Central de hacer política monetaria quedó anulada. El gobierno había perdido su principal medio de financiación, la emisión monetaria. Es lo que está pasando ahora en 2020 actualmente. Hoy deben estar emitiendo más moneda, como pasó la otra vez, para el que no sabe, que para tratar de apalear la crisis se dieron bonos de 10.000 pesos y demás cuestiones, que todo se hace a través de emisión monetaria. Que emisión monetaria, ¿qué es? Hablando vulgarmente, prender la impresora y empezar a imprimir nuevos y nuevas tandas de billetes. Bueno, volvemos al anterior, que estamos en el capítulo, es decir, la capacidad del Banco Central de hacer política monetaria quedó anulada. El gobierno había perdido el principal medio de financiación, la emisión monetaria. Ahora solo podía utilizar la vía de los impuestos y la emisión de deuda en el mercado. Además, en lo que va del 2020 ya se emitió el equivalente al 82% del año 2019 y al 97% del año 2018. Sin dudas, toda emisión repercutirá en una alza de los precios y una caída de los salarios. Esto es un comilla que abre acá el tipo paréntesis el periodista acá en la nota, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos?
En 1991 la inflación experimentó una baja llegando al 171,7%. O sea, escucharon, ¿no? Estamos hablando de 3.079 hoy de inflación, y viendo que, como todo le digo, hay cosas que pueden ser positivas, menos positivas, es como lo veamos, ¿no? Pero hoy en día pensar una inflación de 171,7 es una debacle, una locura. Pero en ese momento era positivo, ¿verdad? Lo veíamos de positivo porque bajábamos de 3.000 a 171. Bueno, seguimos. Si bien los valores eran altos y se la podía seguir considerando hiperinflación, hay que recordar que un año atrás registraba, como les dije yo, 3.079. Así que bueno. 2.300, porque fue bajando. Teníamos de 3.079 a 2.300. Con el paso del tiempo, esta tendencia bajista se mantuvo y se potenció, llegando a estabilizarse en un promedio de 2%. 2%, imagínense, sería magnífico. Un 2% desde 1993 en adelante. La economía argentina había encontrado la estabilidad que necesitaba. Hablando de países y de economía, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo es Ecuador. Antes de la dolarización, según datos del Banco Mundial, la inflación pasó de 22% en 1995 a 96% en el año 2000. Un año después bajó 37% y a 12% en el 2002. Desde entonces no ha vuelto a sobrepasar el 10% anual. Ecuador estamos hablando, ¿no? Con su dolarización. Antes de la dolarización, la devaluación, la inflación y las exageradas emisiones monetarias generaban diariamente un valor diferente al del sucre, la moneda local de Ecuador era. Y eso afectaba principalmente a la clase media que tenía sueldos fijos. Según el Banco Mundial, en 1999, los niveles de pobreza en ese país habían alcanzado al 60% de la población. CEPAL informó que la tasa de pobreza total en Ecuador en 2018 fue del 24,2%. Bueno, igualmente no todo es color de rosas. Hoy Ecuador está atravesando los mismos errores que atravesó Argentina al final de la convertibilidad. Alto gasto público y déficit de balanza comercial. Por eso veníamos positivamente, es bueno, pero hay que aprender de los errores que ya hemos vivido, que hay ciertas cosas que mejorar y no sería tan malo todo. Para evitar que las cuentas públicas exploten, luego de que el expresidente Rafael Correa haya impulsado un masivo crecimiento del gasto público, acá está el tema, el gasto público. Lenín Moreno recurre a un plan de recorte social. Resulta una medida necesaria, pero al ser Ecuador uno de los países con mayor desigualdad económica, muchos sectores terminan realmente muy golpeados. Si se suma la crisis del coronavirus como variable a analizar, Ecuador no tiene las mismas facilidades que posee Argentina de emitir para hacer salvataje financiero, o sea que positivamente estamos mejor. La situación local. En el país, el gobierno recurre de forma directa a la emisión monetaria para paliar los efectos negativos que ocasionará esta cuarentena para la economía. Por cada semana que se extiende la cuarentena, la economía pierde un punto del PBI, estamos hablando de Argentina. Además, en lo que va del 2020 ya se emitió el equivalente al 82% del 2019 y el 97% del 2018. Sin dudas, toda esta emisión repercutirá en un alza de precios y una caída de los salarios. Al final de la presidencia de Mauricio Macri, el dólar blue cotizaba a 60 pesos y hoy cotiza a 110, un aumento del 83%. Por si alguno está escuchando desde Uruguay, de Chile, de otro país, les cuento que acá en Argentina se manejan muchas monedas, o se hablan muchos tipos de moneda, que por ejemplo está el dólar blue, que el dólar blue
como acá hay un cepo cambiar y no se puede comprar con libertad la cantidad de dólares que uno quiere, hay gente que por una vía no tan legal o medio en negro, o gente que tenga sus ahorros o algo, se lo vende a un conocido o un amigo y le ponen un precio que cotiza diferente por estar exento, digamos, no estar dentro de la parte legal de un banco que le pone el cepo. A eso le llaman dólar blue acá, explicado brevemente, ¿no? Bueno, seguimos. Las estimaciones más positivas, vamos acá, las estimaciones más positivas hablan de una inflación para fin de año del 60%, y una caída del PBI de un 8,8%. Si se cumple lo dicho por el presidente Fernández de preferir un 10% más de pobres antes de que se expanda el coronavirus, se llegaría a 19,8 millones de personas bajo el umbral de la pobreza. Sabiendo esto, ¿no sería correcto proteger el dinero a partir de una dolarización? Para ponerlo más en perspectiva, al final de la presidencia de Mauricio Macri, el dólar blue cotizaba a 60 y hoy cotiza a 110, un aumento del 83%, como le dije hoy. Las paritarias ya no parecen servir como proceso de negociación salarial. Todos los años se puede ver cómo los diversos rubros de la economía terminan perdiendo frente a la inflación, y los pocos que igualan son los que protestan y frenan la economía, algo que tampoco sirve. O sea, no sirve que te frenen la economía para protestar, ¿no? Es real que el final de la convertibilidad argentina terminó con resultados negativos, principalmente debido a los resultados que entregaba la balanza comercial. ¿Qué pasaba en ese momento? Era un país muy caro para el mundo, Argentina, y un mundo muy barato para Argentina. O sea, yo me acuerdo, todo el mundo se iba, no sé, si ahora se van a Brasil, antes iban 10.000 veces más a Brasil. Yo no recuerdo más si un peso valía 4 reales o un peso 2 reales, algo así era, pero era muchísima la diferencia. Entonces rendía, o sea, con lo que uno se podía gastar de plata acá, no sé, en una semana ya estaba 4 semanas de vacaciones, todo un mes, más o menos, para que me entiendan. Había mucha diferencia. Nosotros era muy caro, o sea, por ejemplo, ¿qué podía venir? Uno de Estados Unidos venía de vacaciones acá a Bariloche a esquiar porque cobraban dólares, era 1 a 1, y a su vez siempre fuimos un país caro. Pero nosotros al cobrar y tener el dólar íbamos a cualquier otro país que lo tenía, que estaba como nosotros ahora, y nos rendía 10 veces más y disfrutábamos las vacaciones. Entonces a su vez nosotros mismos los argentinos nos llevamos los dólares hacia afuera. Así que bueno, vamos a seguir. También durante la vigencia de la convertibilidad, el gasto público pasó de 46.351 millones de dólares en 1991 a 82.842 millones de dólares en 2001, un aumento del 79%. Los ingresos, por su parte, crecieron durante el mismo periodo un 45%. Para el 2001 era claro que el aumento del gasto, el déficit y la deuda habían hecho que la Argentina pase de ser el modelo de apertura y modernización al país con la mayor problemática económica. Sin embargo, la historia existe para aprender de los errores y aplicar de forma correcta todo lo que supo hacerse en el pasado. El modelo económico planteado por Menem y Cavallo fue exitoso en términos monetarios. Logró frenar una inflación que parecía indomable, se abrió al mundo y generó una economía de crecimiento mundial. Si se aprende de esos errores políticos, económicos y fiscales y se los revierte, la dolarización de la Argentina podría ser una gran política a implementar. Posiblemente la única que podría asegurar buenos resultados en esta crítica situación. Bueno, esto en sí dice todo el artículo y vuelvo a recalcar lo que dice, ¿no? El modelo económico ese fue exitoso en términos monetarios. Logró frenar una inflación que parecía indomable, se abrió al mundo y generó una economía de crecimiento mundial. Pero, ¿qué pasa?
para esto hay que aprender de los errores políticos, económicos y fiscales y hay que revertirlos. Así que bueno, acá lo ves como algo positivo, que la dolarización de la economía podría ser una gran política a implementar. Todo esto, bueno, acá dice el autor fue el CEO de Bull Market. O sea, lo pueden buscar ahí de última, el autor es el CEO de Bull Market. Así que bueno, viendo y escuchando esto, la verdad que es como todo, a nuestra mentalidad o algo, lo vivimos, fue una etapa que mejoró, una etapa que venía peor de la hiperinflación. Y sabiendo, armando un buen equipo y pensando bien, diagramando bien, pero habría que diagramar de acá a 20 años, supónganse, no a 4 años lo que dura un gobierno, a 20 años y bien proyectado todo, podría funcionar un poco, ¿no? Como lo dice acá este CEO, es aplicando cosas mejores y no cometiendo los mismos errores del pasado. Así que se podría mejorar. Bueno, espero que les haya interesado. Como ven, lo quería tocar porque esto fue otro episodio de Mentes Positivas. Espero que estén genial. Nos vemos en el próximo podcast.